El 11 de septiembre de 2001, el mundo se detuvo. En cuestión de horas, la tranquilidad se convirtió en caos, y la vida de millones se transformó para siempre. 4 aviones fueron secuestrados en un ataque coordinado que cambiaría el curso de la historia. Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. En este vídeo, desglosaremos los eventos de aquel fatídico día, exploraremos sus repercusiones y recordaremos a aquellos que perdieron la vida. Acompáñanos en este viaje a través de la memoria y la resiliencia. El amanecer del 11 de septiembre de 2001 se avecinaba como cualquier otro día en Estados Unidos, pero bajo la superficie, se gestaban tensiones que cambiarían el curso de la historia. ¿Cómo una serie de eventos y decisiones políticas llevaron a la nación a un punto de quiebre? Para entender lo que sucedió, debemos retroceder en el tiempo y explorar el contexto que rodeaba a este ataque devastador. Durante la década de los 90, el mundo presenció un cambio significativo en la geopolítica. La Guerra Fría había llegado a su fin, y con ella, muchas naciones buscaban redefinir sus relaciones internacionales. Estados Unidos emergió como la única superpotencia, lo que generó tanto admiración como resentimiento en diversas partes del mundo. Mientras tanto, en el Medio Oriente, la situación se tornaba cada vez más volátil. La presencia militar estadounidense en la región, especialmente tras la Guerra del Golfo, provocó un creciente descontento entre grupos extremistas. Al mismo tiempo, el auge de la globalización y la interconexión mundial facilitó la difusión de ideologías y el reclutamiento de militantes. En 1998, el entonces presidente Bill Clinton lanzó ataques aéreos contra instalaciones en Sudán y Afganistán, relacionados con Osama Bin Laden y Al-Qaeda, lo que incrementó la animosidad hacia Estados Unidos. Bin Laden había declarado la guerra a Estados Unidos, acusándolo de opresión y de apoyar a regímenes árabes corruptos. Si bien muchas personas en Estados Unidos estaban más preocupadas por el crecimiento económico y el avance tecnológico, un pequeño grupo de extremistas planeaba un ataque que cambiaría la percepción de seguridad en el país para siempre. A lo largo de los años 90, Al-Qaeda había trabajado en la creación de una estructura organizativa sólida, capaz de llevar a cabo operaciones complejas. La red de apoyo se extendía desde Afganistán hasta Europa y más allá, y muchos ataques previos, aunque fallidos, habían servido como ensayo para la tragedia que estaba a punto de desatarse. El clima político también jugó un papel crucial. La administración de George Washington Bush, que asumió el cargo en enero de 2001, se enfrentaba a críticas por su enfoque hacia el terrorismo internacional. A pesar de que las señales de alerta estaban presentes, la atención estaba en otros temas, como la economía y las relaciones exteriores. La falta de un enfoque estratégico claro hacia el terrorismo dejó a Estados Unidos vulnerable y desprevenido. A medida que el mundo se adentraba en el nuevo milenio, pocos podían imaginar que el 11 de septiembre sería un día que resonaría en la memoria colectiva. La intersección de eventos históricos, decisiones políticas y un clima de descontento global creó un terreno fértil para un ataque sin precedentes que marcaría el inicio de una nueva era de conflictos y desafíos en la seguridad nacional. Imagina un día cualquiera en Nueva York, donde la rutina se entrelaza con la vibrante energía de la ciudad. Sin embargo, en la mañana del 11 de septiembre de 2001, esta rutina se vería abruptamente interrumpida por un ataque que cambiaría el mundo para siempre. ¿Cómo se desarrolló este horror? A continuación, exploraremos la cronología de los eventos que marcaron ese fatídico día. A las 8 de la mañana, el vuelo 1 de la American Airlines, un Boeing 737, despegó de Boston con destino a Los Ángeles. A bordo, 101 pasajeros y una tripulación de 5. Pero, apenas 15 minutos después de despegar, el avión fue secuestrado por 5 terroristas de Al-Qaeda. La situación se tornó crítica cuando los secuestradores tomaron el control de la aeronave, desviándola hacia su verdadero objetivo. A las 8:12, el vuelo 2 de la United Airlines, un Boeing 737 también en camino a Los Ángeles, despegó de Newark. Al igual que el primer vuelo, fue secuestrado por un grupo de terroristas. A medida que los minutos pasaban, la tensión crecía en ambos aviones. A las 8:45, el vuelo 1 de American Airlines se estrelló contra la cara norte del World Trade Center, en Nueva York. La colisión fue devastadora, causando una explosión masiva que hizo temblar el edificio y generó un caos indescriptible en la ciudad. En ese momento, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba sucediendo. A las 8:49, el vuelo 2 de United Airlines impactó contra la cara sur del World Trade Center. La escena era aterradora,
con humo y llamas saliendo de los edificios emblemáticos de Nueva York. Las imágenes de la televisión y los informes de los medios comenzaron a captar la atención del mundo entero, pero todavía había más en juego. Mientras tanto, a las 9:37, el vuelo 707 de American Airlines se estrelló contra el Pentágono, el corazón del poder militar de Estados Unidos, en Arlington, Virginia. Este ataque fue un golpe directo al símbolo de la defensa nacional, generando una sensación de vulnerabilidad en el país. A las 10:03, el cuarto avión, el vuelo 911 de United Airlines, se dirigía hacia un destino desconocido. Los pasajeros, al enterarse de los ataques a través de llamadas telefónicas, decidieron luchar contra sus secuestradores. Este acto heroico llevó al avión a estrellarse en un campo en Pensilvania, evitando así un ataque devastador en otra ubicación significativa. A las 10:10, el World Trade Center comenzó a colapsar, primero la Torre Sur y luego, a las 10:28, la Torre Norte. La caída de estos edificios emblemáticos marcó un punto de inflexión en la historia moderna, dejando a miles de personas atrapadas y causando la muerte de casi 3.000 personas en total. En pocas horas, el mundo se encontraba en estado de shock. La magnitud de los ataques había hecho tambalear a la nación, y una sensación de incertidumbre se apoderaba de todos. A medida que se hacían los primeros informes sobre las víctimas y los héroes que habían luchado por salvar vidas, la realidad del terrorismo se volvía más palpable que nunca. El impacto de los ataques del 11 de septiembre de 2001 fue inmediato y devastador, dejando una marca indeleble en Nueva York y Washington D.C. ¿Cómo se vivió ese caos en el corazón de estas icónicas ciudades? En cuestión de minutos, el paisaje urbano se transformó en un escenario de horror y desesperación. En Nueva York, el sonido ensordecedor de los aviones colisionando con las Torres Gemelas resonó en cada rincón. Las explosiones provocaron una nube de polvo y escombros que cubrió a los transeúntes y a los primeros respondedores. La gente corría en todas direcciones, tratando de escapar del caos, mientras otros se detenían en estado de shock, incapaces de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Las sirenas de ambulancias y camiones de bomberos se mezclaban con los gritos de auxilio, creando una sinfonía de terror en una mañana que había comenzado como cualquier otra. Las imágenes de la Torre Norte y la Torre Sur en llamas se transmitieron en vivo a millones de espectadores en todo el mundo. Mientras los edificios ardían, los trabajadores de las oficinas adyacentes se apresuraban a evacuar, mientras los bomberos y rescatistas se dirigían valientemente hacia el peligro, sabiendo que sus vidas estaban en juego. La escena era surrealista, una de las ciudades más vibrantes del mundo transformada en un campo de batalla. En Washington D.C., el ataque al Pentágono añadió otra dimensión al horror. A las 9:37, el vuelo 707 de American Airlines impactó contra el edificio, causando una explosión que se sintió a kilómetros de distancia. Las llamas devoraron el lado oeste del edificio, y el humo negro se elevó en el cielo, un ominoso recordatorio de que el corazón del poder militar de Estados Unidos también había sido golpeado. Los empleados del Pentágono, muchos de ellos en la zona de impacto, se enfrentaron a una situación de vida o muerte, tratando de escapar del fuego y la destrucción. Las calles de Washington se llenaron rápidamente de vehículos de emergencia, mientras la seguridad se reforzaba en todas partes. Las autoridades comenzaron a evacuar edificios gubernamentales y se implementaron protocolos de seguridad en todas las instalaciones federales. La sensación de vulnerabilidad se apoderó de la ciudad, un recordatorio escalofriante de que el país no estaba tan a salvo como se había creído. A medida que los minutos se convertían en horas, la magnitud del desastre se hacía evidente. En ambos lugares, los hospitales comenzaron a recibir a heridos, muchos de los cuales llegaron en estado crítico. Los equipos de rescate trabajaban sin descanso, enfrentándose a un paisaje de caos y destrucción, mientras la búsqueda de sobrevivientes se convertía en una carrera contra el tiempo. La comunidad se unió en un esfuerzo masivo por ayudar. Los neoyorquinos ofrecían agua y comida a los rescatistas, mientras los ciudadanos de Washington se organizaban para donar sangre. El dolor y la tristeza eran palpables, pero también lo era la determinación de unirse ante la adversidad. El impacto inmediato de esos ataques no solo se sintió a nivel físico, sino que también dejó una profunda huella emocional que resonaría en la memoria colectiva de la nación. En un instante, el mundo cambió. Las imágenes de los ataques del 11 de septiembre de 2001 resonaron en todos los rincones del planeta, generando una ola de reacciones que se extendió desde las calles de Nueva York hasta las plazas de ciudades lejanas. ¿Cómo respondieron los países y las comunidades a esta tragedia que sacudió a Estados Unidos y al mundo?
A medida que las noticias se propagaban, las ciudades en todo el mundo comenzaron a mostrar su solidaridad. En Londres, París, Tokio y muchas otras metrópolis, las luces de los monumentos se apagaron en señal de duelo. Las banderas ondeaban a media asta, y los ciudadanos se reunieron en vigilias para rendir homenaje a las víctimas. En lugares tan distantes, la empatía era palpable, la humanidad se unió en un momento de profundo dolor compartido. Los líderes mundiales, desde el primer ministro británico Tony Blair hasta el presidente francés Jacques Chirac, condenaron enérgicamente los ataques. Las palabras de solidaridad y apoyo se enviaron desde todas partes, reafirmando que el terrorismo no solo era un ataque a Estados Unidos, sino un ataque a los valores de la paz y la libertad en todo el mundo. La comunidad internacional, que a menudo se encontraba dividida por diferencias políticas y culturales, se unió para enfrentar esta amenaza común. Sin embargo, el impacto no solo se sintió a nivel global. A nivel local, las reacciones eran igualmente intensas. En Nueva York, los residentes se volcaron en actos de heroísmo y ayuda. Voluntarios formaron largas filas para donar sangre, y muchos se presentaron para ofrecer asistencia a los rescatistas. La comunidad se unió de forma inesperada, transformando el dolor en acción colectiva. Las mezquitas, sinagogas e iglesias abrieron sus puertas, proporcionando refugio y apoyo emocional a quienes lo necesitaban. A medida que la información se desarrollaba, también surgieron sentimientos de miedo y desconfianza. En algunas comunidades, los ataques provocaron un aumento en la islamofobia, y personas de origen árabe o musulmán enfrentaron hostigamiento y discriminación. La reacción de la sociedad era compleja, mientras algunos buscaban unidad, otros se dejaban llevar por el miedo y la desinformación. En el ámbito político, las repercusiones fueron inmediatas. En la Casa Blanca, George Washington Bush y su administración comenzaron a trazar planes de respuesta. La idea de una guerra contra el terrorismo comenzó a tomar forma, marcando el inicio de un cambio radical en la política exterior estadounidense. Las palabras de venganza y justicia comenzaron a resonar en los discursos, y el Congreso aprobó rápidamente medidas para fortalecer la seguridad nacional. Mientras tanto, los medios de comunicación cubrían cada detalle de los ataques, generando un ciclo constante de noticias que mantenía al público informado, pero también alimentaba el miedo. Las imágenes de los edificios en llamas y los rescates heroicos se convirtieron en un símbolo de la lucha contra el terrorismo, y la narrativa comenzó a definir cómo el mundo vería a Estados Unidos en el futuro. El 11 de septiembre no solo dejó un rastro de destrucción, sino que también demostró la capacidad de la humanidad para unirse en tiempos de crisis. Las reacciones globales y locales a este trágico evento revelaron tanto la fragilidad de la paz como la fortaleza del espíritu humano. La mañana del 11 de septiembre de 2001 dejó a Estados Unidos en un estado de shock profundo. Pero mientras las llamas aún ardían en las Torres Gemelas y el Pentágono, el gobierno se enfrentaba a una pregunta crucial: ¿cómo responder a este ataque sin precedentes? La respuesta del gobierno de Estados Unidos no solo definiría el futuro inmediato, sino que también daría forma a la política global en los años venideros. A medida que las noticias de los ataques se propagaban, el presidente George Washington Bush fue llevado a un centro de operaciones seguro. Desde allí, comenzó a recibir informes aterradores sobre la magnitud de la tragedia. En su discurso a la nación esa misma noche, Bush declaró con firmeza que aquellos responsables de los ataques serían llevados ante la justicia. Estas palabras resonaron con determinación, marcando el inicio de una respuesta que se centraría en la lucha contra el terrorismo. En las horas siguientes, se activaron protocolos de emergencia. La Administración Federal de Aviación cerró todos los aeropuertos del país, un hecho sin precedentes que dejó a millones de viajeros varados. Las Fuerzas Armadas fueron puestas en alerta máxima, y el Sistema de Defensa Nacional se preparó para cualquier eventualidad. La seguridad en todas las instalaciones gubernamentales se reforzó, y se desplegaron tropas en varias ciudades importantes. Mientras tanto, el gobierno comenzó a identificar a los responsables. En las siguientes semanas, se reveló que Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, estaba detrás de los ataques. Esto llevó a la administración de Bush a trazar un plan de acción que no solo se centraría en la captura de Bin Laden, sino que también buscaba desmantelar la red terrorista en su totalidad. El 7 de octubre de 2001, apenas un mes después de los ataques, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera, una campaña militar en Afganistán con el objetivo de derrocar al régimen talibán que había proporcionado refugio a Al-Qaeda. La respuesta militar fue rápida y decisiva, marcando el comienzo de una guerra que se prolongaría durante más de 2 décadas. Las fuerzas estadounidenses,
junto con aliados de la coalición, iniciaron bombardeos aéreos y operaciones terrestres para desmantelar las instalaciones de Al-Qaeda y los campos de entrenamiento terrorista. Además de la respuesta militar, el gobierno también implementó medidas de seguridad nacional más estrictas. La creación del Departamento de Seguridad Nacional, en noviembre de 2002, fue una de las respuestas más significativas a los ataques. Este nuevo organismo tenía como objetivo coordinar la defensa contra el terrorismo y mejorar la seguridad en el transporte, así como en otros sectores críticos. A nivel legislativo, el Congreso aprobó la Ley Patriota, que otorgó al gobierno amplios poderes para llevar a cabo investigaciones y acciones preventivas en su lucha contra el terrorismo. Aunque estas medidas fueron consideradas necesarias por algunos, también generaron un debate intenso sobre la privacidad y los derechos civiles en el país. La respuesta del gobierno de Estados Unidos al 11 de septiembre no solo fue una cuestión de defensa, sino también una declaración de intenciones en el escenario mundial. Al emprender una guerra contra el terrorismo, el país buscaba no solo justicia por las víctimas, sino también prevenir futuros ataques. Sin embargo, esta respuesta también desencadenaría una serie de eventos que llevarían a una reconfiguración de las relaciones internacionales y a un aumento de las tensiones en varios puntos del globo. El 11 de septiembre de 2001 no solo marcó un día de tragedia, sino que también abrió la puerta a un nuevo capítulo en la historia contemporánea. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas consecuencias a largo plazo de esos ataques devastadores? En las décadas siguientes, el impacto se sintió en todos los rincones del mundo, transformando no solo la política estadounidense, sino también las dinámicas globales. En primer lugar, la guerra contra el terrorismo se convirtió en un pilar fundamental de la política exterior de Estados Unidos. La invasión de Afganistán fue solo el comienzo. En los años siguientes, el conflicto se extendió, y la administración de George Washington Bush, seguida por sus sucesores, se vio envuelta en decisiones militares que llevaron a la invasión de Irak en 2003. Esta controversia generó un debate intenso sobre la justificación de la guerra y sus implicaciones. La búsqueda de armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron, llevó a cuestionamientos sobre la credibilidad de la inteligencia estadounidense y las motivaciones detrás de su intervención. A medida que las fuerzas estadounidenses permanecían en el extranjero, las tensiones en el Medio Oriente se intensificaron. La percepción de Estados Unidos en el mundo árabe se vio gravemente afectada. Muchos en la región comenzaron a ver al país no como un defensor de la libertad, sino como un invasor. Esto alimentó el extremismo y el resentimiento, lo que resultó en un aumento de las actividades terroristas en diversas partes del mundo. Grupos como ISIS surgieron en el vacío creado por la inestabilidad, desafiando no solo a Estados Unidos, sino a gobiernos en toda la región. En el ámbito interno, la vida cotidiana en Estados Unidos cambió de manera irreversible. Las medidas de seguridad se volvieron más estrictas en aeropuertos, edificios gubernamentales y espacios públicos. La creación del Departamento de Seguridad Nacional y la implementación de la Ley Patriota despertaron preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. Muchas personas empezaron a cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno en nombre de la seguridad. La economía también sintió las secuelas de los ataques. La industria de la aviación sufrió un golpe devastador, con aerolíneas que enfrentaron quiebras y recortes de personal. La incertidumbre económica general llevó a una recesión que afectó a millones. Sin embargo, a largo plazo, la industria de defensa y contratistas militares experimentaron un auge significativo, impulsando un crecimiento en el sector. Además, la tragedia del 11 de septiembre dejó una huella en la cultura estadounidense. Las historias de heroísmo de los primeros respondedores y los ciudadanos que ayudaron durante la crisis se convirtieron en parte del relato nacional. Películas, documentales y libros se produjeron para conmemorar a las víctimas y a quienes lucharon en esa jornada. La construcción del nuevo World Trade Center, junto con el memorial en honor a los caídos, simbolizó la resiliencia de una nación decidida a seguir adelante. A nivel social, el 11 de septiembre también trajo consigo un aumento en la xenofobia y la islamofobia. Personas de origen árabe y musulmán enfrentaron discriminación y ataques, lo que llevó a un debate sobre la identidad nacional y los valores fundamentales de Estados Unidos. La lucha por la aceptación y la comprensión se convirtió en un nuevo frente en la lucha por los derechos civiles. Las consecuencias a largo plazo del 11 de septiembre son un recordatorio de cómo un solo día puede cambiar el curso de la historia. Desde la política hasta la economía, la cultura y la seguridad, el impacto de esos eventos sigue presente en la actualidad, moldeando el mundo en el que vivimos.
La guerra contra el terrorismo, una declaración de intenciones que resonó en cada rincón del mundo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en el eje central de la política estadounidense en las décadas siguientes. Pero, ¿qué significó realmente esta lucha para Estados Unidos y el mundo? Apenas un mes después de los ataques, la administración de George Washington Bush lanzó la Operación Libertad Duradera, con el objetivo de desmantelar la red terrorista de Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán en Afganistán. Las fuerzas estadounidenses, junto con una coalición internacional, se desplegaron rápidamente. En cuestión de semanas, las fuerzas talibanes fueron derrocadas y se instaló un nuevo gobierno en Kabul, respaldado por Occidente. Sin embargo, lo que comenzó como una misión para eliminar a los terroristas se transformó en un conflicto prolongado. Mientras las tropas estadounidenses se asentaban en Afganistán, la guerra contra el terrorismo no se limitaba a las fronteras de este país. La administración Bush extendió su mirada a otras naciones, sosteniendo que el terrorismo global requería una respuesta global. Esto llevó a intervenciones en Irak, donde se argumentó que el régimen de Saddam Hussein representaba una amenaza inminente. La invasión de Irak en 2003 fue controvertida, a pesar de la falta de pruebas concretas sobre armas de destrucción masiva, se justificó como parte de la lucha más amplia contra el terrorismo. A medida que las operaciones militares se expandían, también lo hacían los desafíos. Lo que comenzó como una ofensiva militar clara y rápida se convirtió en una lucha más compleja y multifacética. Los insurgentes en Afganistán y luego en Irak comenzaron a organizarse, aprovechando el descontento local y la inestabilidad. Este giro llevó a un aumento de los ataques y a un conflicto que parecía no tener fin. Las fuerzas estadounidenses se enfrentaron a una guerrilla que utilizaba tácticas asimétricas, lo que complicaba la misión de restaurar la paz y la seguridad. En este contexto, la guerra contra el terrorismo se convirtió en un concepto más amplio. Las operaciones antiterroristas comenzaron a incluir no solo acciones militares, sino también esfuerzos de inteligencia y diplomacia para desarticular redes terroristas en todo el mundo. La cooperación internacional se volvió esencial, y países de todos los continentes se unieron en la lucha contra el extremismo. Sin embargo, esto también planteó dilemas éticos y legales, especialmente en relación con el tratamiento de prisioneros y las tácticas de interrogación. El impacto de la guerra contra el terrorismo no se limitó a las fronteras de los países en conflicto. En casa, la seguridad nacional se reforzó drásticamente. La creación del Departamento de Seguridad Nacional y la implementación de medidas de vigilancia más estrictas cambiaron la forma en que los ciudadanos estadounidenses vivían y se movían. Los aeropuertos, una vez considerados espacios de libertad y encuentro, se convirtieron en lugares de control riguroso. La Ley Patriota otorgó al gobierno amplios poderes para combatir el terrorismo, lo que generó un debate intenso sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles. Sin embargo, la guerra contra el terrorismo también tuvo un costo humano devastador. Miles de soldados estadounidenses y decenas de miles de civiles afganos e iraquíes perdieron la vida. Las secuelas de estos conflictos se sintieron en las familias de los soldados, en las comunidades afectadas por la guerra y en la psicología de una nación que comenzó a lidiar con la fatiga y el trauma de un conflicto interminable. A medida que pasaron los años, la guerra contra el terrorismo se convirtió en una parte intrínseca de la narrativa estadounidense. Los desafíos que surgieron de esta lucha continúan repercutiendo en la política, la sociedad y la cultura del país. La lucha contra el extremismo se redefine constantemente, adaptándose a nuevas amenazas y realidades, mientras el mundo observa cómo una declaración de guerra se transforma en una lucha global que aún busca su resolución. Cada año, el 11 de septiembre resuena con un eco profundo en la memoria colectiva de Estados Unidos y del mundo. Pero, ¿cómo se ha transformado el dolor y la tragedia de aquel día en actos de conmemoración y memoria? La respuesta a esta pregunta revela una rica tapeza de recuerdos, homenajes y reflexiones sobre el impacto duradero de los ataques. Desde el primer aniversario, las ceremonias en el sitio del World Trade Center se han convertido en una tradición sagrada. Cada año, miles de personas se reúnen en Nueva York, en lo que ahora es el Memorial y Museo del 11 de septiembre, para recordar a las casi 3.000 víctimas. El sonido de las campanas, el nombre de cada persona leído en voz alta, y el agua que cae en las piscinas conmemorativas simbolizan no solo la pérdida, sino también la resiliencia de una nación. Las lágrimas y los abrazos compartidos en este lugar son testimonio de un dolor que, aunque con el tiempo se ha suavizado, nunca desaparece del todo. A nivel nacional, el 11 de septiembre se ha establecido como un día de reflexión.
En muchas escuelas y comunidades, se llevan a cabo actos conmemorativos donde se habla de heroísmo, sacrificio y la importancia de la unidad. Las historias de los primeros respondedores, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a otros, se cuentan y celebran. Estos relatos se han convertido en parte de la narrativa nacional, recordándonos la valentía que surgió en medio del caos. Sin embargo, la memoria del 11 de septiembre también ha sido objeto de debates y controversias. La forma en que se recuerda y se conmemora este día ha evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, la apertura del Museo del 11 de septiembre en 2011 fue recibida con entusiasmo, pero también con críticas. Algunos argumentan que el museo, al enfocarse en la tragedia, corre el riesgo de eclipsar las historias de esperanza y recuperación. Otros sienten que es fundamental que las generaciones futuras entiendan el impacto y las lecciones aprendidas de dicha tragedia. En el ámbito internacional, el 11 de septiembre ha dejado una huella en la memoria global. Monumentos y vigilias en diferentes países han surgido en honor a las víctimas. Las luces de la Torre del Memorial en Nueva York se iluminan cada año, formando un brillante tributo que se puede ver desde lejos. Este acto de conmemoración ha inspirado a otras naciones a reflexionar sobre sus propias luchas contra el extremismo y la violencia. Con el paso del tiempo, el 11 de septiembre también ha servido como un recordatorio de la necesidad de la paz y la cooperación global. Las organizaciones y movimientos que surgieron a raíz de los ataques han trabajado incansablemente para promover el entendimiento entre culturas y religiones. La memoria de las víctimas se ha convertido en un llamado a la acción, un recordatorio de que la lucha por la paz y la empatía es una responsabilidad compartida. La memoria y conmemoración del 11 de septiembre son más que actos rituales, son un espejo que refleja el viaje de una nación hacia la sanación y la reflexión. Mientras el mundo avanza, la memoria de ese día fatídico continúa moldeando la identidad y el futuro de Estados Unidos, recordándonos la fragilidad de la paz y la importancia de la unidad en tiempos de crisis. El 11 de septiembre de 2001 no solo fue un día de tragedia, sino un punto de inflexión que llevó a Estados Unidos y al mundo a reevaluar sus enfoques hacia la seguridad y el terrorismo. Pero, ¿qué lecciones se aprendieron de este oscuro capítulo de la historia? Y, más importante aún, ¿cómo se transformó el paisaje de la seguridad después de esos ataques devastadores? Una de las lecciones más críticas fue la necesidad de una mejor coordinación entre las agencias de inteligencia y seguridad. Antes del 11 de septiembre, los diferentes organismos operaban de manera relativamente independiente, lo que dificultaba el intercambio de información vital. La creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2002 fue un paso significativo hacia la centralización y la coordinación de esfuerzos. Este nuevo departamento tenía la misión de proteger al país de amenazas internas y externas, unificando diversas agencias bajo un mismo paraguas. A nivel internacional, los ataques también llevaron a un enfoque renovado en la colaboración entre países. La lucha contra el terrorismo se convirtió en un esfuerzo global, donde las naciones comenzaron a compartir información y recursos de manera más efectiva. Los acuerdos de cooperación y las alianzas se fortalecieron, y muchos países adoptaron nuevas leyes para combatir el extremismo y mejorar la seguridad en sus propias fronteras. La seguridad en los aeropuertos y otros espacios públicos experimentó una transformación radical. La creación de nuevas normativas de seguridad, como la instalación de escáneres de cuerpo completo y controles más rigurosos en los puntos de acceso, se volvieron parte de la rutina diaria de los viajeros. Las medidas que antes eran consideradas excesivas ahora eran vistas como necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Administración de Seguridad en el Transporte, conocida como TSA, fue creada para implementar y supervisar estas nuevas normativas. Sin embargo, estas medidas no estuvieron exentas de críticas. La vigilancia masiva y los programas de recopilación de datos generaron preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles. La Ley Patriota, que otorgó al gobierno amplios poderes para monitorear y recopilar información, se convirtió en un tema candente de debate. Muchos ciudadanos comenzaron a cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno en nombre de la seguridad, lo que llevó a un diálogo necesario sobre el equilibrio entre la libertad y la protección. Además, la naturaleza del terrorismo cambió en respuesta a las medidas de seguridad implementadas. Los terroristas comenzaron a adaptarse, utilizando nuevas tácticas y tecnologías para eludir los controles. Esto llevó a una constante evolución en las estrategias de seguridad, donde la innovación y la adaptabilidad se volvieron esenciales. Las agencias de inteligencia comenzaron a enfocarse no solo en la detección de amenazas, sino también en la prevención, buscando desarticular planes antes de que se materializaran.
Las lecciones aprendidas del 11 de septiembre también se reflejaron en la educación y la conciencia pública. Las campañas de sensibilización sobre cómo identificar comportamientos sospechosos y la importancia de reportarlos se volvieron cruciales. La participación de la comunidad se convirtió en un elemento clave en la estrategia de seguridad, fomentando una cultura de alerta y cooperación. El 11 de septiembre dejó claro que el mundo estaba interconectado de manera que nunca antes se había imaginado. Las lecciones aprendidas de ese día han guiado a las naciones en su lucha continua contra el terrorismo, y el enfoque en la seguridad ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades y desafíos. Mientras la lucha contra el extremismo continúa, las estrategias de seguridad siguen siendo un tema de constante debate y desarrollo, reflejando la complejidad de un mundo en el que la seguridad y la libertad deben coexistir. El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que permanecerá grabada en la memoria colectiva, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Los ataques terroristas dejaron una huella profunda y duradera en la política, la seguridad y la sociedad. Desde los momentos de caos y desesperación hasta los actos de heroísmo y solidaridad, la respuesta a esta tragedia ha transformado la forma en que las naciones enfrentan la amenaza del terrorismo. A lo largo de los años, hemos visto cómo la lucha contra el extremismo ha evolucionado, adaptándose a nuevos desafíos y realidades. Las lecciones aprendidas han llevado a un enfoque renovado en la seguridad, donde la cooperación internacional y la inteligencia compartida se han vuelto fundamentales. Sin embargo, también nos han recordado la importancia de proteger los derechos civiles y las libertades individuales en un mundo donde el miedo puede llevar a decisiones drásticas. La memoria de las casi 3.000 víctimas del 11 de septiembre sigue viva en los corazones de aquellos que perdieron a seres queridos, así como en los actos de conmemoración que se llevan a cabo anualmente. La resiliencia de las comunidades afectadas y la capacidad de la nación para unirse en tiempos de crisis son testimonio de un espíritu humano que se niega a ser quebrantado. Mientras miramos hacia el futuro, es crucial recordar no solo la tragedia de aquel día, sino también las enseñanzas que surgieron de él. La búsqueda de la paz, la justicia y la comprensión entre culturas y naciones debe continuar, ya que solo así podremos construir un mundo donde la violencia y el odio no tengan cabida. El 11 de septiembre nos enseñó que, aunque el terrorismo puede intentar dividirnos, la unidad y la empatía pueden, y deben, prevalecer.